Buenas tardes tengan todos ustedes, queridos televidentes, que nos acompañan en una emisión más de su programa, Arte, Cultura y Evangelización, donde llevamos hasta sus hogares una muestra de la riqueza histórico-artística cultural de nuestra arquidiócesis de Durango, 4 veces centenario. Nos encontramos en esta fecha donde da inicio el octavario por la unidad de los cristianos, un octavario que comienza el 18 de enero y termina el 25 con la festividad de la conversión de San Pablo. Y por ello en este día queremos hablar sobre el contexto geográfico, histórico y biográfico de San Pablo, donde recorrió sus primeros días, donde viajó, en fin, una breve semblanza de toda esa región de Asia Menor, Grecia e incluso Roma. Y por ello contamos con la presencia de nuestra especialista, la maestra Chelita Guerrero, que gracias a ella hemos ya recorrido muchas partes del mundo. Hemos andado en París, hemos andado en Tierra Santa, andado en Roma, y por ello consideramos sin duda muy valiosa e importante su aportación en este contexto artístico y geográfico. Maestra, gracias por acompañarnos nuevamente. Pues muchas gracias por invitarme, por recibirme, y lo prometido es deuda. Un gran saludo a mis alumnos del seminario, del curso introductorio, que sacaron casi todos 10 en el examen de Historia del Arte. Felicidades a los alumnos y felicidades a la maestra, sin duda que les enseñó muy bien. Ellos también pusieron mucha atención. Bueno, maestra, me comentaba que queríamos ver primero el contexto, cuáles son los pueblos, la arquitectura y todo lo que compete a este territorio donde San Pablo desenvolvió su labor misionera. Sí, aquí tenemos, pues aquí podemos ver el mar Mediterráneo y todo su alrededor. Es como si fuera, ahora sí, una sola casa. ¿Por qué? Porque ahí va a haber un intercambio muy grande de civilizaciones. Entonces no podemos decir que Grecia solo sea arquitectura griega o Roma solo arquitectura romana. Yo quise empezar esta vez por alguien que creo que tenemos un poco olvidados, que son los fenicios, y que su verdadero nombre son cananeos. Entonces en la Biblia sí hablan mucho de los cananeos y le dicen a Abraham: deja tu tierra y vete a Canaán. Y yo antes no lo relacionaba con los fenicios. No sé, dejaron mejor el nombre en griego que el nombre como aparece en la Biblia. Entonces dice aquí, estos fenicios eran habitantes del Líbano hace 1550 años. O sea, empezamos por ellos. Yo creo que sí se ve muy bien aquí esta parte verde, esta franja verde, y vemos cómo los fenicios en esta otra parte, estas rayitas azules, nos indican todos los lugares a los que ellos fueron. Ellos no eran una civilización como nosotros la consideramos, sino que eran ciudades-estado. Ellos se gobernaban, cada ciudad se iba a gobernar por un rey o por un consejo de ancianos. Aquí tenemos de las ciudades fenicias, pues las tenemos hasta en España, solo que ahora son ruinas. Eso es, pues es la tristeza, ¿verdad? Que esto no lo vamos a poder ver como lo vio San Pablo, como lo vieron ellos, porque ya ahora son ruinas. Maestra, entonces sí, los fenicios fueron grandes navegantes, ¿verdad? Para llegar hasta España en aquel tiempo, pues era sin duda una habilidad impresionante. Sí, justamente aquí tengo, mire, las embarcaciones fenicias, que así
las vemos de golpe y porrazo y creemos casi que son vikingas, pero vea usted, son de los fenicios. Eran grandes comerciantes, ellos no tuvieron problemas religiosos. Sí eran politeístas, pero no peleaban que porque mi Dios es más que el tuyo o cualquier problema de esos. Ellos eran comerciantes, su objetivo era el dinero, así de sencillo. Entonces, gracias a ellos, pues por ejemplo en España, en Roma, en otros lugares había productos, artesanía, que no eran del lugar. Ellos, además, eran muy inteligentes, ya lo dijimos en cuanto al comercio, porque ellos llegaban a algún lugar, veían qué era lo que les gustaba, cuáles eran los dioses de ahí, y ellos se ponían y los hacían. Y los vendían. Ese era entonces el objetivo. De los fenicios, aquí vemos nuevamente sus embarcaciones, el arte fenicio, cómo ellos se adaptaban al lugar al que iban. Ellos sí, como se dice, el cliente tiene la razón. Entonces, si el cliente quería una diosa con 2 cabezas, pues hacían una diosa con 2 cabezas. Lo importante para ellos era vender. Y aquí tenemos algo muy, muy interesante, que es el alfabeto fenicio, porque el alfabeto fenicio fue el primero. Y nosotros siempre pensamos en Grecia. No que tenga algo yo en contra de Grecia, pero sí quiero que se le dé su lugar a los fenicios, porque los griegos después tomaron el alfabeto fenicio y después los romanos y bueno, nosotros. Entonces ellos sí estaban muy avanzados en cuanto a la escritura y también en cuanto a los números, como buenos comerciantes. Tenemos aquí ruinas de lo que fue de lo que fueron las ciudades fenicias, y tenemos una ciudad muy importante que es Biblos, así con Y, que era una ciudad fenicia, la más importante, la más concurrida, y que bueno, tenemos un poquito más de ruinas en buen estado, que parece que quede la expresión de ruinas en buen estado. Sí, porque muchas han sufrido el deterioro del tiempo o incluso hasta atentados o demoliciones, explosiones. Por tanto, sí es pues acertado decir en buen estado, porque muchas ruinas ya están en extinción. Y muchas ruinas no solamente fueron ruinas en aquella época, antes de Cristo, sino ahora en nuestra época, con Estados Unidos y sus guerras, que también bombardearon mucho, y luego del otro lado, los llamados hermanos musulmanes y los talibanes han destruido también muchos. Sí, destruyeron mucho. Entonces, aquí cabe mencionar a Inglaterra, que también fue un gran imperio, y que antes se decía que los ingleses habían pillado, habían robado muchas piezas arqueológicas, pero si no se las hubieran llevado a Londres, ahorita no tendríamos ya estudios sobre eso, y después de las guerras estas con Estados Unidos, pues ya no tendríamos nada de esos lugares. Ahora pasamos aquí a los hebreos. Entonces, los fenicios son los cananeos de la Biblia. Y luego tenemos acá los hebreos, que sabemos que pues había muchas tribus, había grupos. Esta es la construcción que se usaba hebrea.
Entonces sí podemos decir que una casa de estas la conoció o vivió inclusive Jesús en algo así muy parecido. Aquí, bueno, esta es una maqueta para que nos demos más la idea de cómo eran las ciudades judías y cómo en realidad en la actualidad siguen usándose así estos, vamos a decir, segundos pisos, pero segundo piso con terraza. Toda esta manera de construir es siempre para el clima, porque hay que ver también que es un desierto. Esos lugares, claro que también había bosques, si no los fenicios no hubieran podido hacer sus barcos, pero en una gran mayoría es el desierto. Pues bien, después de los hebreos, ¿quiénes nos van a llegar? Los griegos. Entonces aquí tenemos de lo más importante de la arquitectura griega son las columnas. Y aquí tenemos los 3 órdenes de las columnas, dórico, jónico, corintio, que variaban. Algunas eran con esta especie de canales, estaba un capitel que podía ser liso, estaba el jónico que tenía estas volutas, o teníamos el corintio que ya está con más adornos, con adornos de acanto. Por eso es que toda esta tierra que visitó San Pablo, no podemos decir que solo vio fenicio o que solo vio griego o que solo vio romano, porque eran imperios, bueno, el griego, el romano, que se mezclaron. Tanto así se mezclaron que los romanos, por supuesto, copiaron lo de Grecia, aunque eran muy, muy buenos ingenieros los romanos, y ellos aumentaron dos en columnas, aumentaron la columna toscana, el orden toscano, que miren es completamente liso, y luego, pues, ¿por qué quedarse atrás? Un orden compuesto. Vamos a poner una capirotada, ¿verdad? Vamos a poner un poquito de todo. Ahora había edificios que, por ejemplo, los empezaron los fenicios, pero luego le siguen los griegos y luego los romanos. No podemos hablar en realidad de una arquitectura hebrea, porque los hebreos estaban más bien en campamentos o en ciudades muy, muy modestas. Y lo que luego conocíamos como templo de Herodes o Pilato, esto, pues ya eran combinaciones y sobre todo romanos. Maestra, ¿podríamos decir que incluso, bueno, el legendario templo de Salomón habrá tenido elementos de estos? ¿O? Ah, qué bien que lo dice, porque vuelvo a los fenicios, ahora sí. Ajá. Chela, la maestra Chela ama los fenicios. No, es que creo que los hemos dejado un poquito de lado, pues fueron obreros, albañiles, fenicios, los que hicieron el templo de Salomón. Sí. ¿Verdad? Porque siempre hablamos de los hebreos que estuvieron en Egipto y construyeron a punta de latigazos. Bueno, dicen, no sé si a los fenicios también les daban sus buenas varas de membrillo. O a lo mejor ya tendrían sindicato y prestaciones, ¿verdad? No sabemos, pero... Como se hace en el rancho, con vara de membrillo. No, pues fueron los fenicios, porque a ellos no les importaba si era para un dios o era para otro dios. Ellos, era su trabajo. Aquí vemos algo de cómo se llamaban en aquellas épocas, Galacia, Macedonia, pues teníamos Cananea, sí, ¿verdad?
Y todos esos lugares y esas ciudades ahora ya tienen otros nombres, porque ahora ya son países ya con fronteras bien definidas. Y aquí tengo a los dioses griegos y romanos. Vimos que, por ejemplo, de los fenicios el importante era Baal, que también aparece en la Biblia. Sí. Y aquí tenemos los griegos y romanos, porque eran los mismos, nada más los romanos después le cambiaron los nombres, pero tenían los mismos atributos. Ahora, estos dioses eran como seres humanos, o sea, con las mismas características y sentimientos. Tenían envidia, odio, pleitos, amores. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, Hera, que es Juno en Roma, que era la de la familia, la de la agricultura, la del hogar. Tenemos a Neptuno, que luego las películas para los niños los hacen famosos. Otro muy conocido es Baco, que es el dios del vino. Mercurio o Hermes, que es el del comercio. Afrodita y Venus, que es la del amor. Y así cada uno de estos dioses se iba a ocupar de lo suyo, pero también tenían disputas entre ellos. Sí. También entre ellos había celos. Tenemos a Apolo, que todavía seguimos usando el nombre para designar a un hombre muy guapo, con músculos. Atenea, pues la sabiduría. ¿Y por qué hablo de todos estos dioses? Porque todos estos dioses tenían sus templos. Entonces, esto lo vamos a ver luego y vamos a ver cómo San Pablo fue muy valiente, porque él hablaba afuera de estos templos. Sí, incluso hay un pasaje en el libro de los Hechos donde llega San Pablo, San Bernabé, realizan un prodigio y a Bernabé la gente de ahí le llama Zeus o el enviado de Zeus, y a San Pablo Hermes, justamente, y les querían incluso realizar un sacrificio y en fin, hasta que San Pablo los detiene, precisamente porque la gente estaba muy familiarizada con lo que usted acaba de exponer. Y bueno, pues ahora que ya vimos estos órdenes de la arquitectura, ¿qué pasa y en dónde empieza todo? Lo de San Pablo. Sí. Empieza aquí con Esteban. Aquí están lapidando a Esteban y se dice que Saulo, que se llamaba así en ese momento, ¿verdad? Saulo de Tarso, él solamente estaba mirando. Él nació en Tarso, que era una de las principales ciudades del Imperio Romano, y todos los que nacían ahí, así fueran judíos, recibían la ciudadanía romana, que eso era tener ahora sí que las puertas abiertas y el respeto de todo el imperio. Entonces Saulo, a él su familia lo mandan a Jerusalén a que esté como discípulo de Gamaliel, y él es de la orden de los fariseos, ¿verdad? Así que para él esto que le están haciendo a Esteban, pues no lo tocaba en el corazón, sino más bien en el estómago por la bilis que tenía y el coraje que él tenía contra los cristianos. Y es cuando él decide que él los va a perseguir. Y aquí tenemos ya la conversión de San Pablo, que dice: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. El próximo 25 de enero celebramos la fiesta de la conversión.
Sí, no sé si usted quiera comentarnos cómo fue lo de la conversión de San Pablo. No, pues bueno, en el libro de los Hechos, sobre todo en el capítulo 9, ahí es donde San Lucas, el biógrafo de San Pablo, porque al rato mencionaremos algo sobre él, narra cómo es que yendo camino a Damasco iba él con la intención de capturar a los cristianos, cuando de repente una voz lo tumba por el suelo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, aquel a quien tú persigues. Y después de permanecer 3 días en completa ceguera en Damasco, llega un cristiano llamado Ananías, quien lo bautiza, le cura su ceguera, y a partir de ahí San Pablo se convierte en el más ferviente predicador del Evangelio. Sí. O sea, San Pablo no era apóstol, ¿verdad? Él fue discípulo ya después con esta conversión. Y al principio los cristianos no le tenían confianza, decían: ¿es un espía o es un pues enemigo? Pues sí, porque los encarcelaba, Ajá. pues Sí, ¿cómo le iban a tener confianza a alguien que los había estado persiguiendo? El lugar exacto, pues no lo sabemos. Pero siempre las iglesias primitivas, las primeras iglesias cristianas, hacían edificios, ¿verdad? Como este que vemos ahí, que es para recordarnos, no es que fuera en ese metro cuadrado, no sabemos, pero es una manera de recordarnos, ¿verdad?, de la conversión de Pablo. Ahora, como él ya es cristiano, que el nombre de cristiano se lo van a dar aquí, porque hay 2, Ajá. pero es en esta, donde van a dar la primera vez se va a decir: ustedes son cristianos. Él va a hacer todo este viaje, es el primer viaje. Ahora tal vez nos parecería más fácil, pues tomo un avión, tomo el tren, voy en mi carro, pero allá era caminar, o a veces si tenía en barco, si tenía con tu capitán. Si tenía suerte, pues el caballo o mula, ¿verdad? Sí. Y luego aquí llegar a Chipre también, pues el mar. Entonces su primer viaje. Luego tenemos acá el segundo viaje, que ya va a ser más amplio, va a llegar hasta Macedonia, donde, bueno, ahora es Grecia, y acá es Turquía. Chipre sigue llamándose Chipre, y acá es el norte de África. Y acá tenemos el tercer viaje. Ya después de su tercer viaje es cuando él va a ser juzgado, pero él dice: yo soy ciudadano romano, solamente en Roma me pueden juzgar, y es cuando se va hasta Roma. Pero estos son sus viajes apostólicos, sus viajes para dar a conocer a Cristo. Recordemos que por lo mismo, como ya se había convertido al cristianismo, sus antiguos paisanos y correligionarios, los fariseos, declararon una persecución en contra de él, y en un viaje que hace a la ciudad de Jerusalén, casi lo quieren linchar hasta que llega una guardia romana, y es ahí donde él argumenta eso. Tarso tenía el privilegio de la ciudadanía romana, porque había ayudado a los romanos en tiempos de Marco Antonio, en tiempos de Augusto, en fin, ahí había contribuido a esas batallas que dieron la victoria al imperio.
y por ello a todos los nacidos en Tarso se les concedía ese privilegio, y así que San Pablo, con el fin de evitar que lo lincharan ahí, lo iban a matar a pedradas, argumenta su ciudadanía. Muy bien. Pues aquí una vista de lo que es el mar hermosísimo, ¿verdad? Por donde anduvo San Pablo. Todos los mares son bellos y todas las fotos que ponemos del mar siempre lo vemos hermoso, pero bueno, quise este en especial porque fue donde él anduvo. Y ahora vamos a regresar a la arquitectura, porque es donde él predicaba. Él iba a estos templos, no sé si tendría miedo, pero no creo. Yo creo que el Espíritu Santo le daba, ¿verdad?, la fuerza para predicar. Todos los demás, pues lo veían sorprendido, porque ellos tenían muchos dioses. ¿Recuerdan todos los dioses que vimos al principio? Y más todavía. Entonces lo veían así como que, bueno, ahora ¿a quién está predicando? ¿Quién es? ¿Es el Dios desconocido? Porque verdad que también tenían un lugar de culto para un Dios desconocido, de tantos dioses que tenían. Eso sobre todo en Atenas, en el lugar donde se le conoce como el Areópago. Ahí San Pablo, después de ver una multitud de dioses, ve que encuentra una plaquita que dice al Dios desconocido, y eso lo utiliza para explicar la presencia de Dios. Pues siguiendo con la arquitectura, vamos a ver que fueron los griegos, ahora sí, los que, vamos a decir, crearon este tipo de edificios, que unos eran para la casa, o sea, todo lo que se refiere a la familia, otros todo lo que se refiere a la política, y otros todo lo que se refiere al deporte, porque los griegos sí eran muy deportistas. Los romanos eran guerreros. Claro que también tenían que hacer pues sus ejercicios, ¿verdad? Pero los griegos se dedicaban al deporte por el deporte en sí. De ahí vienen los Juegos Olímpicos, que este año tocan en París. Nada más así, muy entre bien. Paréntesis. Sí. Bueno, pues aquí estamos en el teatro. El teatro griego y el romano van a tener muy pequeñas diferencias, porque siempre están inspirados los romanos en los griegos. Y ya llegamos a Atenas, ¿verdad?, que usted mencionaba, y esto es como se puede ver en la actualidad. ¿Cómo lo vieron antes? Así. Okay. La Acrópolis, o sea, la ciudad en las alturas. Vea nada más. Ya ahora, pues, se le visita y pues esto es lo que se ve. Porque no era conveniente o no sería conveniente reconstruir, porque ya se perdería el valor de estos lugares. Bueno, pues aquí la Acrópolis. Y acá tenemos ya de cerca, en la noche, muy hermoso, el Partenón, que estaba dedicado a Atenea, a la diosa Atenea. Esto es como se supone que estaba. Aquí la tenemos. La diosa, yo creo que era a veces más venerada que la esposa de Zeus, porque como ella era valiente, la guerra, fuerte, pues sí era muy, muy venerada. Y acá tenemos otros templos, porque miren, acá habíamos visto cómo ya se han caído muchas partes, pero hay otros templos que sí se conservaron más. Y aquí tenemos uno de estos. Hay una copia de en París,
y es el templo de Magdalena. Es una copia que se hizo. Aquí pues para que viéramos mejor el templo griego, cómo tenía sus frisos, cómo tenía también sus esculturas. Acá tenemos el hipódromo, que el hipódromo es donde van a ser las carreras de caballos, pero así, en cuadrillas. Como en la película Ben-Hur. Como en la película Ben-Hur, sí, exactamente. Y este es un tipo de columna que son mujeres. Es la mujer la que está sosteniendo. Y aquí podemos ver algo interesante, que es este friso es plano. Este techo, vamos a decir, es plano. Porque ya cuando veamos otra vez Roma, sí. Ahí vamos a ver que los romanos tienen el de medio punto, el arco de medio punto, que es como si cortáramos un tambo. Bueno, estas mujeres, pues bellísimas, de las hermosas mujeres de Grecia, y yo creo que de las familias nobles, se escogían las pitonisas. Ellas eran adivinas. Ahora, ellas estaban en Delfos y dicen que de ahí sale un humo, porque hay un metal, un carbón muy especial. Ese humo, voy a estar de mal provocaba pensada. alucinaciones, voy a estar de ¿no? mal pensada, pero yo creo que era así como el peyote aquí, ¿verdad? Sí, o sea, es lo que explicaría. Sí, porque ellas tenían visiones, o sea, ellas tenían que estar ahí donde estaba ese humo, y luego ya tenían las visiones. Para esto, las personas que querían preguntar sobre su futuro, sí tenían que atravesar todo Delfos en subidas y bajadas, porque se trataba de una especie de peregrinación. No era nada más llego y ya pregunto y ya dejo unas monedas, no, se trataba de sufrir también, de sufrir para merecer que los dioses le hablaran a la pitonisa y luego ella diera ya el veredicto. De hecho, cuando en el programa anterior donde hablamos de los frescos del juicio final, ahí salen algunas síbilas. Ah, sí. Ahí aparecen, si recuerdan, de Miguel queridos Ángel. televidentes, de Miguel Ángel, ahí representa a varias de ellas. Pues muy bien. Ya habíamos visto que está el teatro, ¿verdad? El teatro eran representaciones sobre todo de tragedias. Sí había comedias también, pero había mucha tragedia. Y ellos son los que tienen estas máscaras que luego vemos a veces cuando anuncian alguna obra de teatro o algo más clásico, siempre se ponen las dos caritas, ¿verdad? Una sonriendo y otra triste. Y otra triste. Bueno, aquí sobre todo pues eran hombres los que representaban a los personajes, aunque fueran mujeres. Aquí vemos un teatro ya más grande, ¿por qué? Porque los romanos siempre veían más, veían más grande. La palestra, que este lugar es para hacer gimnasia. Este es el lugar donde van a venir para prepararse para los Juegos. No nada más eran los olímpicos, cada ciudad tenía el suyo. Olímpicos son los más importantes porque se supone que el Olimpo era el cielo de los dioses de ellos. Ajá. ¿Verdad? Y ya se quedó después los Juegos Olímpicos, y luego fue un francés, vuelvo a Francia, que dijo vamos a volver con los Juegos Olímpicos. Pierre de Coubertin. Y por eso el fuego de los Juegos Olímpicos siempre debe de venir de Grecia. Ajá. Y luego lo van pasando. Encendido con la luz del sol, no se enciende con un cerillo, se pone una
especie de lupa, un espejo reflejante para que encienda ahí Sí. la llama. Muy bien, pues seguimos y ahora aquí ya estamos en Roma. En Grecia ellos se ocupaban mucho del teatro, se ocupaban del deporte, de los dioses. En Roma era lo mismo, pero en Roma había una diferencia, que es que en Roma era el ágora. En Roma les gustaba que todo estuviera juntito, porque si voy a lo mejor a rezar, a pedirle al Dios y luego me voy al tribunal que está ahí para que todo salga bien, y a lo mejor después me voy a las termas pues para un rico baño ahí, unos masajes y demás. Las termas en Roma eran muy, muy importantes porque era el lugar de reunión, tanto de hombres como de mujeres. No era nada más que para quitarse la mugrita, para bañarse, no. Sí. Era para descansar y para platicar y para comer. Pues acá continuamos con más ruinas que han quedado de lo que se hacía cuando los hipódromos, luego tenemos también los anfiteatros. Antes de eso tenemos, esto es una capilla. En realidad, bueno, la de Atenea pues es gigantesca, es el Partenón. Sí. Pero otras ciudades pues también querían tener ellos, si no podían tener la basílica de San Pedro, pues tener una catedral, ¿verdad? O una capilla, los que no pueden tener catedral, y estos se han conservado muy, muy bien. Y acá seguimos viajando con San Pablo, de lo que queda, de los grandes edificios que había, sobre todo, pues para los dioses. Miren, este es un estadio, este sí ya fue pues, remodelado, sí, ¿no? Pero para que viéramos exactamente cómo era. Hay países que dicen que deben de quedarse como está. Y otros que dicen que no, que hay que reconstruir. Por ejemplo, en Francia las catedrales góticas sí se limpian, y en otros países dicen que no, que deben de quedar gris. Las catedrales no eran grises, es gris por ¿cuántos siglos? 10 siglos de polvo. Pero, por ejemplo, Francia sí tomó la decisión de limpiar. En Roma, en Italia, también se ha tomado la decisión de hacer pequeños retoques. Y aquí tenemos a Delfos, que era muy, muy importante porque era donde estaban las famosas pitonisas, las que adivinaban. Cuando había guerras, pues iban muchísimo aquí. Los dirigentes. Sí. Pero cuando ya llegó lo que se llama la paz romana, entonces ya Delfos ya no tuvo importancia, porque ya no había guerras, puesto que ya Roma tenía control de todo. Control de todo. Y fue cuando ya se fue olvidando la gente. Pues no iban a hacer un viaje así tan largo y costoso, nada más para preguntar de que si me voy a casar con Juan, ¿verdad? Aquí era sobre todo los generales, los grandes que iban y que se podían pagar el viaje hasta allá. Bueno, aquí nada más para ver, miren, Grecia, Bizancio, que ya lo vimos cuando fuimos a visitar a Santa Sofía, ¿verdad? Acá Tarso, donde nació Pablo, Damasco, donde se cayó del caballo y se convirtió, Jerusalén.
Y es que como pues son lugares lejanos para nosotros, a veces no sabemos muy bien dónde quedó Libia, dónde quedó Egipto, dónde quedó el Líbano. Y más cuando se cambian los nombres. Sí. Pero aquí estamos muy bien, Roma, Sicilia, Malta, ¿Dónde naufragó? Corintio, desde donde también cartas de San Pablo a los colosenses, Filipos, Colosos, Tarso, Galacia. que ahora todo eso ya es Turquía. Ajá. Aquí seguimos con lo que ha quedado y que podemos visitar, o que podríamos visitar, o que vamos a poder visitar cuando se acabe la guerra, porque esto está pegadito a Ucrania, a Rusia y los misiles. ¿Qué tal que se va un tantitito para allá? O a Palestina también. Ahora también. Sí, así que sí está más complicado. Sí, sí está. Miren muy bien los teatros, este es un odeón. El odeón tiene estas muros, estas paredes, para que la voz resuene mejor. El odeón es entonces para la música o la poesía, porque la poesía es música. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos los teatros, pues para drama y comedia. Luego los hipódromos, pues como su nombre lo indica, para las cuadrillas, para los caballos. Luego tenemos el odeón, tenemos la palestra para hacer ejercicio. Y acá estamos en Cartago, que está en Túnez, en el actual Túnez, que fue uno de las ciudades más importantes de los fenicios. Aquí ya estamos con algo nuevo, algo totalmente nuevo. En Tarso ya no hay ruinas, a ver si quiere una piedrita de por donde a lo mejor jugó San Pablo. No, ya no hay ruinas, pero sí se mandaron a hacer estos monumentos en honor a San Pablo. Bueno, acá hay un poco de Tiro. De Tiro. Ajá. El Coliseo en Roma es un anfiteatro, pero San Pablo no lo conoció. Fue construido siglos después, mucho tiempo después, pero lo quise poner por el hecho de que es anfiteatro. El anfiteatro es esto, es un coliseo, es ovalado o redondo según los gustos, y lo mandaban a hacer los candidatos a senadores, los candidatos a algún gran puesto. Para quedar muy bien con el pueblo, mandaban a hacer espectáculos aquí, y se llama anfiteatro. Y sí quiero aclararlo, porque a veces pensamos en el anfiteatro, pero de medicina, en la morgue donde están los cadáveres, pero el anfiteatro era un lugar para divertirse, y es el ovalado. Es el ovalado. Este coliseo es lo máximo, porque este coliseo se podía convertir en alberca. O sea, ¿cómo eran de buenos los ingenieros Para trasladar el agua hasta ahí. y para llenar lo que era? Primero era una arena, y ahí estaban los leones peleando, los gladiadores. Había mujeres gladiadores también. Digo porque así a mí sí me sorprende que esas mujeres, pero pues es que eran esclavas, pues sí, tenían que hacer lo que les dijeran, pero si tenían éxito, después les podían hacer libres y tenían muchos privilegios. Pues esa arena después no sé cómo le harían,
pero todo lo hacían en una alberca y hacían también luchas navales. O sea que yo admiro muchísimo pues estos ingenieros y que todo esto esté en pie todavía. Cuando el Padre quiera, pues vemos puro Roma, porque ya vimos el Vaticano, ¿verdad? Ya vimos el Vaticano, pero de Roma antigua. Hay que ver Roma también. Ahora, que tengo aquí, que quise ponerlo, pero léalo usted, Padre, porque si no yo voy a llorar. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Y aquí Tarso hoy, estas puertas, dice aquí puerta romana, que según la leyenda, Marco Antonio se habría encontrado con Cleopatra. Nada más así entre paréntesis, Cleopatra, la reina ya de Egipto, ella sí anduvo con los dos. Ella anduvo con Marco Antonio, pero también con Julio César. Sí. Bueno. Octavio la quería capturar y prefirió suicidarse. Ajá. Y hicieron esto porque, bueno, si no hay nada original, pues como en algunos lugares, sí, recordarlo, y en algunos lugares se inventan también leyendas. Para atraer turismo. Para atraer el turismo y pues qué gusto, y me tomo una foto. Y aquí tenemos todo lo que se ha hecho, bueno, aquí Jesús, San Pablo, y en mosaico, que es lo que se usaba en Bizancio. Todo esto es nuevo, pero es para honrarlo, para homenajearlo. Miren, lo acerco para que se vean los mosaiquitos y la paciencia, ¿verdad?, de quien lo realizó. Acá también en Tarso, pues son iglesias, ya vamos a decir de estos tiempos, bueno, estos tiempos aunque sean 4 siglos, pero no son todos esos, para recordar siempre, predicar, pues seguir la labor de San Pablo, convertir. Y aquí también el Padre lo va a leer, porque si no yo lloro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Pues sí, quise terminar con porque ayuda muchísimo a todos, y también traje 2 libros que quiero recomendar. Este libro que se llama El Gran, no sé si ahí esté bien puesto, El Gran León de Dios, de Taylor Caldwell. Yo creo que muchos ya lo han leído, pero pues vale la pena volverlo a leer. Inclusive, si tienen algún regalo que hacer, pues este es un muy buen libro para regalar, la verdad, para comprender más a San Pablo. Y luego tenemos también de Taylor Caldwell, Médico de Cuerpo y Almas, que nos habla de San Lucas. Muy bien, entonces, querido amigo televidente, querida amiga, ya sabe, tenemos estas recomendaciones, además de el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, las cartas, así que hay mucha biografía y bibliografía acerca de San Pablo. Maestra, pues gracias por acompañarnos en este recorrido que hemos hecho por Grecia, por Fenicia, por Asia Menor, por todos estos territorios. Esperemos que sin duda todo este recorrido deje con ganas de conocer más, de saber más acerca de San Pablo. Sí,
de saber cómo una persona que odiaba a los cristianos se convirtió en un pilar del cristianismo. Agradecemos su presencia, agradecemos también de nuestras colaboradoras, la licenciada Cris, la licenciada Gaby, que han hecho posible la transmisión de este programa, y los esperamos hasta dentro de 15 días. La próxima semana tendremos Semana del Presbiterio, así que no nos veremos, sino hasta finales de mes en su programa Arte, Cultura y Evangelización. Hasta la próxima. Hasta la próxima.